Buenas tardes, profesor Zenin Aguilar. En esta ocasión le estaré hablando sobre la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética. La situación internacional en víspera de las guerras tensas y complicadas, como casi un periodo de la historia de los estados soviéticos, se caracteriza ante todo por el proceso de profundización de la crisis general ocasionada por el capitalismo. Esta comienza en tiempos de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Socialista de octubre de 1917, que marca aquel inicio de la transición del capitalismo al socialismo. Época de una ayuda clasista entre el trabajo y el capital. Al mismo tiempo, la desigualdad en el desarrollo económico y político de los principales países imperialistas y las pretensiones del imperialismo alemán que habían cobrado fuerza y que agravaban las contradicciones en el seno de un sistema capitalista. La toma del poder de Alemania por parte de los fascistas en 1933 y el programa de expansión del espacio virtual propuesto por Hitler, fascista, hicieron explosiva la situación en Europa. Los planes agresivos italianos amenazaban ante todo los intereses de Inglaterra y Francia, que desde luego no se proponían ceder nada de lo que habían recibido desde la Primera Guerra Mundial y trataban de enemistar, ¿qué cosa? Alemania fascista con la Unión Soviética. Esto es una peculiaridad importante de la situación política que existía antes de la guerra, además de los factores que desunían a los países capitalistas hacia un factor que los unía. Este factor era la hostilidad de la Unión Soviética como Estado socialista. El fascismo alemán procuraba cambiar por vía violenta de toda forma el mapa de Europa y abiertamente pretendía dominar todo el mundo. Y las potencias occidentales, en vez de sofrenar la fascista alemán, les hacían una concesión empujando al agresor hacia el este contra los países soviéticos. Ajustaron un sistema imperialista quebrando que el mundo volviese a una situación que existía antes de la Revolución Socialista de octubre. Esto era el objetivo que se planteaba ante los gobernantes para que las potencias occidentales. El pueblo soviético era el constructor del socialismo, estaba ocupado en su trabajo de creador pacífico y no necesitaban una guerra. El gobierno soviético se esforzaba por mantener y afianzar la paz. Llamó también a los gobiernos occidentales a organizar y a la seguridad colectiva en Europa. En 1935, la Unión Soviética firmó los acuerdos de ayuda mutua entre Francia y Checoslovaquia que podrían servir para base de la seguridad colectiva de Europa. Pero estas esperanzas quedaron frustradas. ¿Por qué? Por las contradicciones que se dieron entre las potencias capitalistas más importantes que agravaban el fin de las cuentas que condujeron la formación de dos grupos opuestos. Uno, integrado por Alemania, Japón e Italia, y el otro por Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. Una manifestación de contradicciones existentes entre estos grupos fue la inspiración común a alcanzar la superioridad en la lucha de los mercados de venta y las fuentes de materiales primos. También se dejó sentir mucho que la política occidental del factor de la hostilidad de los estados socialistas soviéticos. No poca fuerza los medios gastaron en el imperialista de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, quienes querían restaurar la economía ante todo la industria de la guerra de Alemania y ayudarle a fortalecer aquel régimen hitleriano y crear la poderosa Wehrmacht, que consideraban que el fascismo alemán era la fuerza contra el choque de los estados de la Unión Soviética. Y esperaban que la guerra soviética germana debilitara y atrasaría, ¿qué cosa? Al Estado socialista, quebrantando de una forma la economía misma de Alemania, Alemania fascista, y eliminándola como rival principal de la lucha del dominio mundial. Gracias a las grandes inversiones de los monopolios estadounidenses e ingleses en la economía de Alemania, ese país restableció rápidamente la industria pesada y de guerra.
No cabe duda que Alemania no habría podido crear una industria de armamentos modernos y asegurar la formación de un ejército gigantesco en un plazo de más o menos breves, sin los dólares estadounidenses y las libras esterlianas inglesas. Otro foco de la guerra y la agresión nació en el Extremo Oriente, donde Japón invadió en septiembre de 1931 a China, apoderándose de las regiones más importantes en las provincias de Mongolia Interior en 1935. La ocupación de las tierras chinas mermaban por los intereses colonialistas y de las potencias occidentales. Pero también aquí está el Extremo Oriente. Ellas concedían la libertad de la acción del agresor y empujaban a Japón hacia una guerra contra la Unión Soviética. Los militaristas japoneses ya desde hacía mucho coincidían en el extremo soviético, planeando conversar en cuanto fuese favorable la situación internacional de las operaciones militares en gran envergadura contra la Unión Soviética. En julio de 1938, Japón empieza a hacer acciones militares cerca del lago Hassan a fin de sondar las fuerzas que combatían el ejército soviético. Esta aventura antisoviética por parte de Alemania e Italia se da en octubre de 1935, donde la Italia fascista, agredió y ocupó Abisanía. Después, en 1936, Alemania e Italia apoyaron a las fuerzas reaccionarias del general rebelde Franco, procediendo con la intervención militar contra la española y ayudando a instaurar la intervención militar de una dictadura fascista. En marzo de 1935 se decreta en Alemania el servicio militar obligatorio, gracias a la cual se dio un notable finales del año. En el año, al mismo tiempo, el complejo bélgico industrial de Alemania orientó la economía nacional y dio la producción de alimentos, otros materiales de guerra, de acuerdo con el programa de preparación elaborado para septiembre de 1936. Al cabo de 4 años, la economía alemana estaría preparada para una guerra total. Además, la dirección fascista proclamó abiertamente la exigencia de aumentar el espacio vital mediante la violencia armada. Los preparativos de la Alemania fascista para una gran guerra rapiña eran confirmados asimismo en la aceleración de la producción de armamento. El volumen del material de la producción global en la industria alemana en 1836 constituía un 8% y esta aumenta hasta un 23% en 1939, sobrepasando muchas industrias metálicas y de construcción de maquinaria. Hizo progresos considerables a las construcciones de aviones para ataques. En septiembre de 1939 ya habían más de 4.000 aviones y 300 tanques que eran utilizados para aquella guerra, por la cual la Alemania fascista hacía todos estos preparativos.